Bien, como ya sabemos, en este mes estamos viendo la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de su muerte. Y hoy día vamos a ver su sepultura. Y es por eso que a esta prédica yo le he puesto lo que se ve en su sepultura. Lo que se ve en su sepultura. Y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 42 al 47 de la Reina Valera de 1960. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Cuando Jesús muere era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, el día que todo judío tenía que guardar para el Señor. Y los judíos piadosos preparaban ese día, víspera, el día de la preparación, como su nombre dice, preparaba todo lo necesario para el sábado, que era el día de reposo, y que en el sábado pues no se permitía hacer absolutamente nada. Entonces ellos se preparaban el día anterior. Qué bueno fuera que nosotros también, como hijos de Dios, nos preparáramos desde el día anterior, ¿no? Que el mismo día no estemos ahí como loquitos, uy, ¿qué me pongo? Uy, ¿qué haré? Uy, no, mira, o uy, no pensé qué cosa voy a cocinar y voy a llegar tarde al servicio. No, sino que con antelación ya estemos nosotros preparándonos para que el día del Señor nos podamos concentrar en adorarle, en servirle, sin ajetreos ni correteos, ¿no? Que podamos tener ese tiempo ya preparados como estamos hoy día. Y entonces vamos a ver ahora en la sepultura de Jesús 3 cosas que se ven ahí. En la sepultura de Jesús vemos 3 cosas, ¿sí? Lo primero que se ve en la sepultura de Jesús es fe. Fe. Y en el verso 43 de ahí de Marcos 15 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. José de Arimatea era un miembro noble del concilio, es decir, un hombre rico, un hombre adinerado que pertenecía al concilio. Ahora, ¿qué cosa era el concilio? El concilio era el Consejo Supremo de Judíos, que eran 71 miembros, con funciones. ¿Qué hacían estos señores? Ellos legislaban, hacían juicios y los ejecutaban, ¿no? Pero esa autoridad que ellos tenían estaba limitada. ¿Limitada a qué? Al gobierno de turno, a la situación política en la que estuvieran en ese entonces, ¿no? Y cuando Jesús muere, estaban bajo el imperio romano. Y es este concilio el que juzga pues a Jesús y lo sentencia a muerte, ¿no? Y como ellos no podían ejecutar, ellos no podían sentenciar a muerte, entonces buscaron al gobernador, que era Pilatos, para que él sí lo mandara a la muerte, a nuestro Señor, ¿no? Ese era el concilio. Y entonces José de Arimatea pertenecía a ese concilio. Él era un hombre adinerado. Pero hay algo más, dice que él también esperaba el reino de Dios. José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Esto quiere decir que él tenía fe. Tenía fe. Y eso es una de las cosas que vemos en la sepultura de Jesús. Fe.
Y esto es lo que todo hombre y mujer tiene que tener, fe. Para esperar el reino de Dios hay que tener fe. Pero no cualquier fe. Porque nosotros podemos tener fe en Dios y vamos a Él y le pedimos, Señor, ayúdanos, estoy enfermo. ¿Quién no le pide cosas al Señor? Y no se sientan mal de pedirle cosas al Señor porque eso es bueno. Eso es bueno. Pedirle que nos ayude en nuestros problemas familiares, del trabajo, de los estudios, pedirle que nos ayude en la economía, que ay Señor, mándame ventas. Todo eso es bueno, pero son cosas de esta vida, nada más. Son de esta vida. Y la fe que tenía este hombre José, que esperaba el reino de Dios, era fe salvadora, que es la que todos necesitamos para la vida eterna, para poder esperar el reino de Dios, poder estar seguros a dónde vamos después de esta vida. ¿Tú sabes a dónde vas a ir después de esta vida? Yo sé a dónde voy a ir, y yo sé que aquí la mayoría ya sabemos a dónde vamos a ir. Nos vamos al reino de Dios, nos vamos al cielo, nos vamos a esa vida eterna por la fe que ponemos en que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esa es la fe salvadora. Confiar que cuando Él muere en esa cruz, llevó nuestros pecados ahí y se quedaron ahí en la cruz. Ese pecado que estaba entre Dios y nosotros es quitado por Jesús cuando murió en la cruz. Y todo aquel que confía en que Jesús hizo eso y se arrepiente de sus pecados, porque tenemos que arrepentirnos, porque cuando los apóstoles les dicen a la gente que ya Jesús había pagado por los pecados, que no teníamos nada que hacer nosotros, ellos, no, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Qué vamos a hacer? Y Él dijo, sí, arrepiéntanse de su pecado. Para poder nosotros ir al cielo, al reino de Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos, que es esa decisión de cambio de vida, de vivir como a mí me parece que está bien, porque ahora todo el mundo vive como le parece que está bien, ¿no? Y entonces está bien y cree que con eso se va a ir al cielo. Pero la palabra dice que no. El arrepentimiento es dejar de vivir como a mí me parece para vivir como la palabra del Señor me dice que tengo que hacerlo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y Señor, perdóname porque te fallé. Y Jesús, ven a mi vida. Yo confío que tú has muerto por mí en esa cruz del Calvario, que te llevaste mis pecados en esa cruz del Calvario. Esa es la fe salvadora que todo hombre y mujer necesita y que José de Arimatea tenía, y por eso podía esperar el reino de Dios. Pero por otro lado, si ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Se ha quedado estancada? Y no hablo de la fe para hacer milagros, portentos, que está bien, también está bien. Pero hablo de esa fe que nos mantiene firmes en el camino del Señor, que nos mantiene firmes viviendo según su voluntad, que nos mantiene firmes buscando esa comunión con Él. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Ha crecido como la de José de Arimatea? ¿Ha crecido? Porque la de él creció, al punto de que ya esperaba el reino de Dios, al punto de que fue a pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Esa es una de las cosas que nosotros vemos en la sepultura de Jesús, fe. Y que todos nosotros tenemos que buscar fe, que nuestra fe crezca para que podamos cada día seguir al Señor con fidelidad. Y lo segundo
que se ve en esta sepultura, lo segundo que vemos en la sepultura de Jesús es transformación. Transformación. Y vamos a leer ahí en Marcos, versículo 43, vamos a leer. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea fue transformado, pero no solo él, sino también Nicodemo. Vamos a buscar Juan capítulo 19, verso 39. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Dice, el que fue de noche. Jesús transforma a José de Arimatea, que también era discípulo de Jesús, pero en secreto, por temor, y a Nicodemo, que fue a buscar a Jesús de noche también, por temor, los convierte, los transforma de temerosos a hombres valientes. De temerosos a valientes. Los romanos hacían que los sentenciados a muerte de cruz permanecieran en esa cruz hasta que el cuerpo se podría. Ahí tenían que quedarse, no los podían sacar. Sin embargo, José de Arimatea tomó valor y fue y pidió el cuerpo y logró que Pilatos le entregara el cuerpo y sin tener que pagar nada por ese cuerpo. Porque ¿qué sucedía? Que los romanos pedían dinero a los familiares que estaban de los sentenciados en cruz para poder bajar ellos los cuerpos de sus seres amados que estaban ahí muertos. Ellos tenían que pagar. Pero a José de Arimatea no le pidió ni un sol Pilato. José de Arimatea fue valiente. Fue valiente. De ser un hombre temeroso pasó a ser un hombre valiente. Y su valor lo llevó a sepultar a Jesús, a pedir su cuerpo, cosa que sus apóstoles no hicieron, ¿no? Ahí los que, no, Señor, por ti, mi vida, salieron corriendo, dice, ¿no? Pero estos dos hombres que lo seguían con temor, fueron y buscaron el cuerpo de Jesús. Dice que entró osadamente a ver a Pilato. Y ese osadamente, el verbo griego indica que se esforzó para atreverse. Se esforzó para atreverse. O sea que es normal, hermanos, que hayan temores. Pero ¿qué dice la palabra? Que con Cristo todo lo podemos. Y es ahí que nosotros entonces tomamos valor. Hay el temor, pero dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y entonces eso es lo que ellos hicieron. Se sobrepusieron a ese temor y tomaron fuerzas y se fueron a ver el cuerpo de su amado Maestro. Pero no solamente eso, sino que tenemos que tener cuidado. No solamente tiene que animarnos a nosotros que podemos pensar, ay, pero yo soy cobarde. No, tomamos fuerza en el Señor y hacemos las cosas. Pero no solo eso, sino que tenemos que tener cuidado de no juzgar a los débiles. ¿Cuántos habrían hablado de José de Arimatea y de Nicodemo, no? ¿Cuántos habrán dicho eso, no esos? ¿Qué esos discípulos? Dice, dos por medio seguramente, ¿no? ¿Cuánto habrán dicho? Y sin embargo, mírenlos ahora, buscando el cuerpo de su amado Maestro. Buscando el cuerpo de su amado Maestro. Y así nosotros no tenemos que juzgar a los débiles. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14b, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice? Cuiden con ternura a los débiles
Sean pacientes con todos. Tenemos que cuidar con ternura. El Señor no vino para quebrar la caña cascada, esa caña débil, no. Ni apagar el pabilo que está humeando, ya te apago de una vez por todas. No. Qué paciente es el Señor. Yo recuerdo cuando recién recibí a Jesús, después de 2 años, mi mamita también recibió a Jesús. Pero yo pensaba que ella iba a crecer así rapidito, ¿no? Uy, la transformación, ¿no? Que va a tener. Y nada, pues no veía nada. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Me quedaba. Pero qué lindo. Me acuerdo estaba la iglesia y salíamos un grupo que íbamos por la avenida Petitoires, Merino, y por toda Merino así caminando. Y los hermanos iban quedando por el camino en sus casitas, ¿no? Y me acuerdo que iba caminando con una hermana ya mayorcita. Ella iba ahí conmigo, su hija y su novio iban adelante caminando. Y yo un día le digo, pues, pero yo no sé qué pasa con mi mami. ¿Por qué ella no cambia como yo cambié? ¿Qué está pasando? Decía yo, no, y la hermana tan linda, tan amorosa me explicó. Cada uno tiene su ritmo de crecimiento. Y fue un alivio para mi corazón, ¿no? Porque yo me estaba, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Qué precioso. Y quiero aprovechar también para decirles, jóvenes, hablen con los mayores. Hablen con los mayores. Hay una sabiduría que ustedes todavía están por alcanzar. Hay caminos por los que ya el mayor caminó, se golpeó, se rompió, es decir, todo se quedó pero moreteado por todos lados y puede en la conversación salir cosas en las que decimos, así era, y ya no pasamos por ese bache. Tuve la bendición de esta hermana que me hizo ver que no todos crecían al mismo tiempo y eso trajo paz a mi corazón. Gente adulta, conversen también con los jóvenes. A ver, Brendita, no me va a dejar engañar, ¿verdad? Mi mamita conversa y conversa con Brendita, que podía ser su abuelita. Sabiduría. Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos, volviendo al tema, de no juzgar a los débiles. Ahora, esto no tiene que ser una excusa, yo soy débil, por eso no cambio. El débil no se da cuenta muchas veces de que no está cambiando. Y hay algunos que se dan cuenta, pero la luchan y no pueden y tratan. Y todavía encima lo juzgan, peor se siente el pobre, ¿no? Pero si Dios nos está mostrando que tenemos que cambiar algo, entonces tenemos que hacerlo. No nos escudemos en que somos débiles, busquemos ayuda. Y entonces tendríamos que hacernos la pregunta a la luz de estos 2 hombres que fueron transformados. ¿Cómo fuimos transformados nosotros? ¿Cómo fuimos transformados? ¿Qué éramos antes y cómo somos ahora? ¿Temerosos como José y Nicodemo y ahora valientes? ¿No? ¿Iracundos? Que pobrecito el que se ponga delante mío. Y ahora ya tenemos dominio propio. O de repente nuestra lengua. ¡Wow! Más larga que la corbata, ¿no? Para andar en el chisme, en el raje, cuántas cosas. Pero cuando llegó Jesús a nuestro corazón nos transformó. ¿Qué otra cosa? Malpensados. Piensa lo malo, ¿cómo es? ¿Cómo piensa lo malo y acertarás? ¡Qué bíblicos! ¿No? Pero así éramos. Y el Señor nos transformó. ¿Y ahora qué viene?
el beneficio de la duda, darle oportunidad a la persona, ¿verdad? Griteríos que, se escuchan hasta no sé dónde, del distrito al distrito vecino, ¿no? Yo le cuento una cosa, en mi casa un día alguien dio un estornudo, pero de esos que ya... Y de repente a lo lejos escucho, ¡salud! ¡Salud! Un varón por ahí contestando. Y de repente así éramos. ¿Ah? Y ahora, dominio propio, porque somos transformados por el Señor. Ajá. Antes andábamos orgullosos, soberbios. Qué lindo yo, qué hermoso soy, qué hermosa. Soy el más, la más. ¿No? Ya no, ya. ¿Cómo hacen? ¿Cómo era? ¿No? Y ahora un corazón humilde, porque Dios nos transforma. Nos resentíamos por todo. Ay, no me miró. Ya no soy su amigo, ya no soy su amiga. Nos resentíamos, teníamos amargura en nuestros corazones, pero ahora hay perdón, porque Jesús nos transformó. Jesús nos transformó. ¿A cuántos ha transformado el Señor? Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aquellos que llorábamos en todas las esquinas. Yo me acuerdo de cambio de estación, tenía que cambiar pañuelos a cada rato, ¿no? Porque llora. Y después el Señor cambió. Nuestros llantos los ha transformado en alegrías, ¿verdad? Ahora, el Señor nos ha transformado. Pero viene una pregunta. ¿Dejamos que nos siga transformando? ¿Estamos dejando que Jesús nos siga transformando? Ahí es donde puede doler, ¿no? A veces creemos que ya no falta nada, ya mi aureola, mis alitas, ya. Todos desplumados vamos a estar más bien. ¿Ah? Tenemos que dejar que Jesús nos transforme a través de su palabra. Darnos cuenta. El que cree que ya está listo es porque seguramente sabe que ya está muriendo. Porque solamente seremos así completitos el día que estemos con el Señor. Pero antes no. El Señor siempre tiene que estar transformándonos cada día para su gloria, transformándonos cada vez más a la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Transformación. Eso es lo que se ve en la tumba. José de Arimatea y Nicodemo fueron transformados. Ellos en la tumba encontraron fe, transformación. Pero no solamente eso. Lo tercero que nosotros podemos ver en la tumba, en la sepultura de Jesús, es amor. Amor. Y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, Marcos 15:46. Vamos a leer. Vamos a leer algunos otros versos también. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Vamos a ver Mateo 27, del 59 al 60, en la Nueva Versión Internacional, que dice así. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Lucas 23:53, Nueva Versión Internacional, dice así. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de tela de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca en el que todavía no se había sepultado a nadie. En la sepultura
de Jesús podemos ver el amor. El amor de hombres y mujeres. El amor de Nicodemo y de José de Arimatea. Dos hombres que valientemente se dispusieron a sepultar a Jesús. Yo me imagino ese momento. Qué terrible debe haber sido, ¿verdad? Los que hemos perdido seres amados, podemos imaginarnos un poco cómo se debe haber sentido estos hombres viendo a su amado maestro ya muerto y lo iban a sepultar. Puedo imaginarlos, imagínate tú, bajándolos de la cruz. Yo me imagino que con mucho cuidado. Y luego ponerlo en esa sábana, limpiecita, nueva, de lino, con las especies aromáticas, con tanto amor por su maestro. José de Arimatea y Nicodemo asumieron sepultar a su maestro. No lo hicieron como sea, por el contrario. Buscó una sábana de lino. Y dicen que por allá por el siglo IV después de Cristo, en algunos lugares del Imperio Romano, comprar un traje de lino, una vestimenta de lino, era carísimo. Era como decir 6 meses de trabajo del mejor tejedor de lino de la época. 6 meses de trabajo. Y es más, algunos dicen que son al equivalente ahora de como $5,000 americanos. Y eso es lo que buscó José de Arimatea, lo mejor para su amado maestro. No lo hicieron de cualquier forma. No lo hicieron de cualquier forma. Vamos a ver Juan 19, 39 y 40, en la Reina Valera del 60, que dice así. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo también le dio lo mejor que tenía en especias aromáticas, porque ellos no iban a sepultar a su maestro, a su amado maestro Jesús, de cualquier forma. Tenían que hacerlo lo mejor que podían. Y entonces ellos lo sepultaron en esa cueva, en esa tumba que estaba preparada en esa cueva, ¿no? Para honrarlo. Ellos no permitieron que su amado Jesús fuera a terminar a la fosa común de los criminales, porque ahí era donde terminaban los que eran crucificados en una cruz, en una fosa común para criminales, que ni siquiera era profunda, ahí, y todo el mundo lo podía ver. Ellos no permitieron eso, ellos dijeron no. Y lo sepultaron en un lugar de una persona rica, que era José de Arimatea. Y de esa manera se cumplió la profecía de Isaías. Vamos a leer Isaías 53:9. Isaías 53:9, que dice: se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Isaías había profetizado eso ya. Se planificó de que él iba a morir en la cruz y iba a ser enterrado ahí con los criminales, con los malvados, dice Isaías. Pero no, dice que su muerte fue con los ricos. ¿Dónde? En esa sepultura de ese huerto que le pertenecía a un hombre adinerado. Ese huerto era un lugar bien cuidadito. Entre los ricos fue su sepultura. Y eso a nosotros también nos debe animar algo, como vimos el domingo pasado, que las profecías del Mesías se cumplían en Jesús.
Y estábamos viendo de que podíamos confiar entonces que las profecías que faltaban, como que Jesús viene y viene pronto, ¿verdad? Hoy nadie celebró. Jesús viene. Gloria a Dios. Yo pensé que se querían quedar en este mundo horrible. Como dicen, ¿no? Adiós, mundo cruel. Uy, pastora, ¿cómo dice si es la creación de Dios? Sí, pero nosotros le echamos a perder, pues. Jesús hizo todo bueno y bueno en gran manera. Pero nosotros hemos echado a perder este mundo, en donde sí, Jesús dijo, pues hay aflicción. Pero no se preocupen, yo vencí al mundo. Él venció ¿cómo? Porque cumplió el propósito para el cual vino, morir por nosotros, para que no termináramos en el infierno, en la condenación. Amén. Tenemos que crecer en fe. Porque si tuviéramos fe, nos gozaríamos de que Jesús viene. De que Jesús un día viene por su iglesia y se van a acabar todos los dolores de esta vida. Nos decía el pastor Polcito en la mañana de oración, leyéndonos en 2 de Corintios, que las penalidades presentes no tienen comparación con las glorias que nos esperan con el Señor ahí en su reino. Amén. Entonces, alegrémonos. Esa profecía se va a cumplir, como se han cumplido y se cumplirán todas las profecías de la Biblia. Amén. Amén. Y no solamente Nicodemo y José Arimatea le mostraron su amor al Maestro, sino también las mujeres. Las mujeres también. Vamos a leer Marcos 15:47 en la Reina Valera, vamos a ver, y dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Mateo 27:61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Lucas 23:55 y 56 dice, y las mujeres que habían venido con él, con Jesús, desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme el mandamiento. Conforme el mandamiento. Estas mujeres que amaron tanto a Jesús lo siguieron desde Galilea hasta Jerusalén. Lo siguieron todo el tiempo. Cuando todos se corrieron, ellas siguieron ahí con él, al pie de su maestro. Y ahora miraban, y yo me imagino que hasta llorando, porque de todas maneras fue un momento tan terrible verlo sufrir y morir. Y ellas también hicieron algo, prepararon las especias aromáticas. Miraron dónde, fíjate, acá mañana venimos, no, que pase el día de reposo, y venimos. Y eso es lo que hicieron ellas, las especias de Jesús, porque amaban a su Maestro. ¿Tú cómo demuestras tu amor por el Maestro? ¿Cómo demuestras tu amor por aquel que dio su vida por ti, que dio su vida por nosotros? ¿Cómo demuestras el amor? De una manera digna de un rey, para honrar a ese rey, tu amado Jesús. En toda tu manera de vivir, tú estás diciéndole, te amo Jesús, te amo Jesús. Cuando estás en tu casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en los estudios, cuando vas por el carro, cuando estás en el volante, que es uno de los lugares, me han dicho, más difíciles, ¿no? Pero ¿le demuestras ahí al Señor que le amas? Cuando tu amigo, tu amiga, tu ser amado te falla,
¿Demuestras que amas a Jesús perdonándole? Cuando servimos al Señor, ¿le demostramos que lo estamos amando? Ellos no sepultaron a Jesús de cualquier manera. Ellos le mostraron su amor. Y así es como nosotros también tenemos que hacer. Eso es lo que vemos nosotros en la sepultura. Amor, fe, transformación, amor. ¿Cómo está tu fe? Tu amiga, amigo que nos estás viendo. ¿Tienes fe? ¿Decides tener fe en Jesús para tu vida eterna? ¿Estás dispuesto a que Jesús te siga transformando? ¿Vas a mostrarle tu amor al Señor cada día de tu vida? Vamos a orar. Y cada uno ahí en su sitio, delante del Señor, a la luz de estos personajes bíblicos que le mostraron al Señor fe, transformación y amor, habla con el Señor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu fe? ¿Te dejas transformar? ¿Le amas? Y mientras a ti, amigo, amiga, que estás viéndonos a través de las redes sociales, yo te pregunto, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Yo recuerdo que hace 41 años escuché que el único que podía ayudarme a cambiar mi vida para vivirla conforme el Señor me aconseja y me enseña en su palabra y me manda, era Jesús. Yo dije, yo quiero que Él me cambie, yo quiero que Él me transforme. ¿Tú quieres que Jesús te transforme? Este es el momento en que tú ejerzas tu fe, confiando que Jesús pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Y que cuando tú le digas, Señor, sí, soy pecador y me arrepiento, ven a mi vida, Él va a venir a ti. Por favor, si tú quieres recibir a Jesús, y cualquiera de los que está acá, si quiere recibir a Jesús, ore conmigo, por favor. Cerremos nuestros ojos. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Yo te pido en esta hora, reconociendo que soy pecador, que soy pecadora, te pido que me perdones. Me arrepiento, Señor, de todo corazón. Y yo te pido, Jesús, que vengas a mi vida. Yo confío que tú pagaste en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración,